CDO Latam, el podcast para todos los apasionados de los datos y la inteligencia artificial. Únete a nosotros en cada episodio donde exploramos el impacto positivo de estas herramientas en las organizaciones y la sociedad. Nuestro objetivo es democratizar la información y el uso de los datos en Latinoamérica. En cada episodio te traemos las últimas tendencias y las ideas más disruptivas en el mundo de los datos y la IA, de la mano de expertos en el tema. Comenzamos. Bienvenidos al episodio 14 del podcast CDO Latam, donde exploraremos cómo la inteligencia artificial y los datos están transformando el sector salud en América Latina. Hoy nos reuniremos para conversar sobre un tema clave: cómo construir estrategias de datos efectivas en nuestra región y qué desafíos y oportunidades surgen cuando hablamos de interoperabilidad, regulación y adopción tecnológica en salud. Nos acompañan dos grandes referentes del ecosistema: Emiliano Castelli Vila, liderando la estrategia de datos e inteligencia artificial en el laboratorio Takeda; Juan Carlos Gómez de la Torre, médico infectólogo, clínico y patólogo, molecular, director y clínico médico del laboratorio ROE en Lima, Perú. Mi nombre es Juan Pablo Merado Termín, soy Chief Data Officer en Cromodata y seré su moderador en esta charla, donde intentaremos conectar la visión estratégica con la realidad operativa, desde la infraestructura de datos y la IA generativa hasta cómo avanzar hacia un modelo más colaborativo y seguro para toda la región. Juan Carlos, Emiliano, muchas gracias por estar. Gracias a vos. Ya siguió la TAM. Quizás la primera pregunta que se me surge es una bien general y es: ¿cómo ven la adopción de la IA en salud desde sus ángulos? Bueno, por mi lado, yo creo que en Latinoamérica pensaría que andamos un poco lentos comparándonos con otros países. Sin duda, en el mundo en salud no es tan fácil la implementación de estas herramientas en el día a día, ya que hay una serie y cantidad de normativas que tenemos que cumplir, considerando que la gran mayoría de estas son herramientas para con los pacientes. Pero creo que la velocidad no es mala, podría ser mejor, pero se trata de que justamente encontremos esos espacios para poder entre nosotros decirnos o contarnos las experiencias, a ver cómo aceleramos el proceso. Interesante. ¿Y vos, Emiliano, qué pensás al respecto? Sí, bueno, cuando hablamos de adopción de AI es como un término muy genérico. Capaz conviene hacer distintos focos, ¿no? Porque hay como distintos niveles del uso de la inteligencia artificial. Hoy por hoy tenemos algo que nosotros conocemos como Everyday AI, que vendría a ser la utilización de AI generalistas o agentes que tengas disponible en tu organización, copilots, etc. Ahí creo que hay un tema etario, ¿sí? Donde los jóvenes son quienes principalmente utilizan esta tecnología, incluso a veces la abusan, pero veo que está permeando en todos los niveles de las organizaciones y a mí me parece que en poco tiempo usar una IA para resolver un problema va a ser algo tan común y tan frecuente como enviar un mail. Después, si avanzamos en complejidad, ya el desarrollo propio de los agentes, que pueda haber agentes simples, principalmente casos de uso de productividad, ahí es un poco más heterogéneo la adopción, y donde realmente capaz que es un poco más lenta, pero para mí de una manera justificada, tiene que ver ya con AI que tengan que interactuar con datos sensibles y datos privados, ya sea para generar o facilitar un diagnóstico, una indicación. Cualquier caso que utilice datos de pacientes hoy prenden todas las alarmas y activan los protocolos, que no son tampoco exclusivos de AI, todo lo que tenga que ver con el análisis tanto regulatorio como legal y demás, pero cuando ya entramos en AI generativa, me parece que se agrega una cuota de incertidumbre y de volatilidad, porque el carácter tan disruptivo de esta innovación y todas las cosas que aún estamos desconociendo respecto a cómo va a evolucionar el tiempo y cómo van a evolucionar los riesgos, incluso los costos asociados a esta innovación. Es súper interesante, me parece, lo que decís, ¿no? Me gusta cómo lo marcaste desde el día a día hasta lo productivo, y ahí me parece que cuando hablas un poco de los datos de salud y todo, me gustaría saber ahí quizás cómo ven la mirada, ¿no? En términos regulatorios de los datos de la salud en la región, ¿no? En Latinoamérica. Bueno, algo interesante que ha sucedido en el país, en Perú,
es que se ha promulgado ya la ley de uso de AI en general. Sin duda, cuando la ley es el detalle, es muy bueno. Se nota que hay gente que sabe lo que ha hecho. No es usual encontrar esas cosas de inicio y en forma tan adelantada. Y en salud nos han colocado como aquella área de alto riesgo. Creo que es correcto y con una serie de normativas que nos alinean a cumplirlas para su implementación. Eso creo que es buenísimo. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros vamos implementando o vamos generando ideas o necesidades en donde tenemos que usar herramientas basadas en inteligencia artificial, si no tienes una norma y no tienes un norte, probablemente vas a avanzar demasiado y después la normativa o la ley sí te va a hacer retroceder en primera. Y eso no ha sucedido acá, entonces yo espero que pronto en el resto de países, creo que hay que trabajar en ello. El sector político, el sector normativo creo que es fundamental, porque incluso en las reuniones que nosotros tenemos de trabajo, ya tenemos ese rumbo claro. Entonces ya sabemos, esto sí podemos, esto no podemos. Y si queremos esto, bueno, tenemos que cumplir esto y esto y esto. Y los asesores legales nos vienen acompañando desde el inicio. Entonces yo creo que eso es buenísimo. Y por otro lado, para complementar, el tema de los datos personales es súper importante. Bueno, esto no es producto de la AI. Ya desde hace mucho tiempo hay una ley general de datos personales y en todo el mundo hay la protección de datos personales. Y un aspecto súper importante desde el inicio es empezar a preguntar al paciente si es que puede utilizar sus datos para X, Y, Z, no solo aplicativos, sino montajes o estandarizaciones de procesos. En el laboratorio donde yo trabajo, por ejemplo, desde hace ya un tiempo, nosotros hacemos 4 preguntas al 100% de pacientes. Uno de ellos es usar sus datos para investigación, otro es usar su muestra para protocolizar nuevos ensayos en el laboratorio. Entonces, esas costumbres yo creo que tenemos que empezar a implementarlas para que después no tengamos problemas de no poder utilizar esos datos siempre anonimizados y que no exista posibilidad alguna desde la salida del dato hasta el uso del dato que alguien identifique algún valor que pertenezca a una persona con nombre propio. Eso es fundamental. Yo 100%, Interesante. sí, 100% de acuerdo con lo que comentás. Yo no soy un experto en la parte regulatoria, sí, desde mi rol, cuando estamos en contacto con algún dato que pueda ser sensible, involucramos a las áreas de Ethics and Compliance, de legales, regulatorios también, privacy. Todos esos equipos trabajan en conjunto para, bueno, hacer un uso realmente seguro y correcto de los datos. Y te sumo una cuestión más que sobrevuela la parte de regulación, que es la ética, ¿no? ¿Para qué se usan esos datos? Y acá en Takeda, la primera pregunta para cualquier tipo de decisión es ¿cómo beneficia al paciente? Y tiene que tener una respuesta afirmativa muy clara. Eso es muy importante, ¿no? Que todo lo que hagamos ponga en el centro a mejorarle la vida a los pacientes, en mejorarle también el trabajo a los profesionales de salud y mejorar en general todo lo que es el sistema de salud de una sociedad, ¿no? Las regulaciones a veces pueden parecer limitaciones o restricciones, ¿no? Pero para mí es importante tener en mente que están hechas, el fin con el que están hechas es proteger las personas, en el caso de salud, en un tema súper sensible que puede generar un marco de vulnerabilidad. Entonces, esa es la parte más importante para mí de las regulaciones, un buen marco regulatorio. Le debería dar confianza a las personas para justamente poder proveer esos consentimientos que mencionabas, convencidos de que va a ser para bien. Y eso es algo que tendría que fortalecer el uso de datos más que restringirlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me parece que ahí tocaron temas súper interesantes. Me parece que, Juan Carlos, cuando hablas del consentimiento informado, me parece que es hiper importante que el paciente sea parte de esto. Y por otro lado, también, digamos, que en definitiva todo esto sirva para que se haga más investigación, ¿no? Para que no se cierre, sino que se innove más, siempre y cuando teniendo los cuidados adecuados. Emiliano, ¿se te ocurre algún
caso práctico de utilización dentro del laboratorio? Sí, en efecto, bueno, Takeda es el productor de la vacuna contra el dengue. El dengue es una enfermedad, una problemática muy compleja, donde intervienen factores climáticos y también socioeconómicos, de ahí su complejidad. La vacuna es una herramienta dentro de un toolkit que debería manejar una sociedad para combatir la enfermedad. Nosotros trabajamos desde el año pasado en un proyecto bastante singular, ya que eran 3 partes: Takeda, Amazon Web Services y la provincia de Córdoba. Córdoba es una provincia de Argentina que tuvo un brote de dengue muy importante hace un par de años. Y bueno, trabajamos en un proyecto con la finalidad de generar una plataforma inteligente de epidemiología. Esta plataforma podría mañana, está enfocada en dengue, pero mañana podría evolucionar tanto a otras geografías como a otras enfermedades. La primera entrega que hicimos constaba de un data lake y un conjunto de reportes de gestión. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy linda para mí poder compartir y aprender del área de infectología de una provincia, el área de zoonosis, de análisis estadísticos y también, bueno, poder dar mi granito de arena en, generar herramientas de última generación y capacidades para poder mejorar el tratamiento de los datos de esta enfermedad que, como dije antes, es muy compleja y hay que atacarla de un montón de distintos lugares. Súper interesante. Y vos, Juan Carlos, digamos, de tu mirada como epidemiólogo. Mira, en enfermedades infecciosas hay un montón de oportunidades. En la que yo estoy trabajando es en aquellas relacionadas a recomendar el mejor tratamiento, ¿sí? Basado en resultados de laboratorio y resultados clínicos a través de un Machine Learning Human in the Loop, de un algoritmo. Esto lo hemos incorporado ya al laboratorio. Sale un resultado de estas bacterias que están en la sangre que causan gran mortalidad en todo el mundo. Cada vez son más resistentes a los antibióticos, ¿ok? Y portan genes de resistencia. Y en los urocultivos, en aquella prueba que es la más común, infecciones urinarias. Entonces el resultado sale junto con una recomendación terapéutica. Esta recomendación terapéutica está construida en una plataforma en la cual trabajamos en los Estados Unidos, que es justamente la de Arson, y transformamos los datos crudos de la bacteria y sus resistencias y el género y todas las variables demográficas para transformarlas en una recomendación terapéutica basada en guías internacionales, CDC, FDA y varias otras variables. En realidad son muchísimas variables y venimos investigando cuál es la eficacia clínica de eso. Y acá quiero hacer un paréntesis. Podemos implementar miles de herramientas de inteligencia artificial. La pregunta es, ¿resuelve un problema? Segundo, ¿está probado en la vida real que resuelve el problema? No porque yo creo que resuelve, lo va a resolver. Tercero, potencialmente le puede hacer daño al paciente, ¿sí? Y ahí abro otro paréntesis y después cierro los dos. La FDA creo que ha avanzado bastante en esto, ¿sí? Y me parece súper razonable cuando divide estos softwares en dos, ¿verdad? En device y non-device. El non-device es aquel software de soporte clínico o sistema de soporte clínico en el cual sugiere. El device el que es aquel que recomienda. Y eso es súper interesante porque hoy por hoy, por ejemplo, acaba de ser aprobado por FDA este mamógrafo que en el momento que hace la mamografía identifica ya una lesión y ahí inmediatamente saca la biopsia. Ese es un device. O sea, quiere decir que lo que está leyendo o que está interpretando es igual o superior a un ser humano. En el non-device es aquellos algoritmos en los cuales nos recomiendan a los médicos qué podría ser, pero no nos quita el juicio clínico para definir, ¿sí?, la terapia definitiva que uno va a establecer. Pero yo creo que esto está revolucionando porque, a pesar de ser un modelo tan pequeñito, pero cubre una enfermedad tan grande y tan mortal, y podemos estar demostrando que sirve. Hacemos varios estudios y hemos publicado el modelo, hemos publicado otras investigaciones. Entonces, es un ciclo, lo que dicen el ciclo de la AI, ¿verdad? Ese ciclo es: implementa, modela, pilotea y generaliza. Modifica, implementa, modela y así constantemente. Y otro gran logro que hemos tenido como país es haber incorporado este modelo en el hospital más grande que tiene el país, de 1.500 camas y probablemente en otros hospitales,
Sí, cosa que era una utopía, pero creo que con la voluntad de la gente todo se puede. Entonces, sí, hay esa experiencia y creo que hay muchísimo más por hacer, ¿no? Te podría contar cientos de proyectos que en ese momento estamos trabajando, pero todos tienen que tener una respuesta, ¿sí? No qué herramienta uso, Claro. no para qué la uso, Exacto. qué problema voy a resolver con la herramienta. Eso es lo más importante. Me parece súper interesante. Creo que que los dos hablaron mucho de cuando el modelo funciona en el laboratorio, pero no funciona en la vida real. Y me parece ver cuántos modelos han fracasado si no han llegado digamos, a producción, digamos, realmente la realidad. A mí, Juan Carlos, me encantaría escuchar alguna anécdota más de algún otro caso. Me parece hiper interesante tu mirada. Mira, algo muy sencillo, ¿sí? Porque también hay que abarcar herramientas, o sea, hay que abarcar problemas masivos, ¿correcto? Y el problema masivo, por ejemplo, son las infecciones urinarias. Hoy en día, cuando un paciente tiene síntomas asociados a infección urinarias, uno le hace un examen de orina, pero tiene que esperar 3 días a que salga el cultivo. En esos 3 días tengo 30% de probabilidad de fracaso, ¿ok? ¿Por qué? Por la resistencia antimicrobial. Y en esos 3 días, muchos pacientes terminan en terapia intensiva. ¿Cómo hacemos? Entonces ya tengo la necesidad. Mi necesidad es cómo predigo el tipo de bacteria y la resistencia que tiene el paciente en tiempo real. Nada, analizo mis 200.000 datos que tengo almacenados en mi base de datos, en donde además tengo los datos repetidos del mismo paciente probablemente, y hago un modelo predictivo, primero para establecer si tiene infección urinaria o no. Segundo, para establecer qué germen es el más probable. Tercero, la resistencia más probable. Y a eso le incorporo el mejor tratamiento más probable. Yo estoy seguro, ese modelo estamos trabajando ahorita, estoy seguro que va a bajar a un 5% de riesgo de fracaso. Entonces, cuando tú bajas de un 20% de riesgo de fracaso a un 5% de riesgo de fracaso, tú dices, esa herramienta es la que necesitamos implementar en general en medicina, no importa infectología, laboratorio, donde tengan los datos. Y creo que nosotros en laboratorio tenemos un privilegio de tener los datos, ¿no? Súper interesante y me parece ahí cómo el rol, digamos, del director de datos termina siendo súper heterogéneo, ¿no? Porque cada vez se habla más en hospitales, en instituciones donde quizás no había un director de datos, digamos, no existía ese rol y hoy es necesario. Bueno, vos, Emiliano, digamos que con tu experiencia, digamos, dentro de Takeda, me imagino que cómo toma relevancia estos casos de datos dentro del laboratorio. Sí, es muy importante. Bueno, yo hablo desde el área de datos principalmente, no tanto del conocimiento médico, pero bueno, vos tenés análisis clínicos de cómo funciona un medicamento. Luego tenés todo lo que es real world, que eso es súper valioso para entender cómo está funcionando las terapias y demás. Y ahí hay un desafío enorme respecto a la disponibilidad de información. Totalmente. Y hay una disparidad muy grande, ¿no? Cuando hablaba Juan Carlos pensaba, bueno, que me encantaban todos esos ejemplos, pero no quería dejar de traer que hay un montón de información que hoy todavía no es digital. Más allá de la existencia de silos y demás, hay un montón de subregistro en un montón de cuestiones que hacen que el trabajo sea más desafiante aún. Tal cual. Y también ahí me parece que en términos de datos, la representación de América Latina en esos datos, ¿no? Para entrenar esos modelos, esos devices, parece que eso también es interesante. Y justo que recién lo mencionaste, Emiliano, este tema de los hilos, de la fragmentación de los sistemas. ¿Cómo crees que afecta esto en general, pero quizás si querés llevarlo a enfermedades de diagnóstico tardío o enfermedades raras? O ¿cómo lo ves? Sí, como dijiste vos, ¿no? La fragmentación del sistema es un problema en sí, ¿no? Que puede afectar en un montón de cuestiones, desde mi óptica principalmente, porque estamos hablando de silos de información que no están interconectados, que no se interoperan. Bueno, yo desde que entré en Takeda me sorprendió una estadística que leí por ahí acerca de que hay enfermedades que se tardan más de 10 años entre el inicio de diagnósticos y entre el inicio de síntomas y un diagnóstico. Y no sé en cuánto incide la fragmentación de sistemas en eso. Calculo que en algún porcentaje, pero también, bueno, todo lo que se mencionó anteriormente son otros desafíos a tener. Hace poco escuché un caso, capaz que ustedes también lo escucharon, de una madre que capaz que lo escucharon de otra manera, que no le daban al diagnóstico de su hijo, su hija, y ingresó todos los estudios en ChatGPT y tuvo una respuesta positiva. No sé cuántos habrá que no haya sido positiva la respuesta, pero bueno, ese caso se hizo famoso.
Y nada, da que pensar, ¿no? Que esta tecnología, el grado de disrupción que puede llegar a tener, pero también los riesgos, ¿no? También los riesgos. Y quizás tenía una cantidad de datos que el médico cuando los ve no los tiene, ¿no? Y quizás la inteligencia artificial sí lo tiene. Por eso, Juan Pablo, Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Sí, mira, sí. yo sabes en qué creo y mucho, en el Human in the Loop. Yo creo que en medicina eso va a ser uno de los componentes más importantes, ¿no es cierto? O sea, haz que los sistemas, ¿sí?, generen reportes, información, capte datos, pero siempre tenga un humano experto viendo qué es lo que está votando, en especial si son diagnósticos o son recomendaciones terapéuticas. Esa es la razón por la que creo que los médicos todavía no vamos a desaparecer muy rápido, la verdad, porque no creo que se llegue a algo tan inteligente tan pronto. En el futuro estoy seguro que sí será, ¿sí?, que no dependa de un humano, ¿correcto?, para verificar que la información es la correcta. Y acá hay algo muy sencillo. No es lo que el paciente solo me dice, es lo que yo veo. A veces el gesto, a veces la lágrima, a veces la conjuntiva, a veces la postura del paciente, o a veces la imagen, a veces que yo palpo, no palpo, que ausculto, no ausculto. Entonces, son un montón de variables y factores que intervienen en un diagnóstico y un tratamiento efectivo. Claro, probablemente mañana entraremos a un resonador cuerpo entero, sacaremos un genoma completo, tendremos, ¿cómo se llama? Un scan, un PET scan, ¿cómo se llama? Completo, y sí, pero la pregunta, ¿la humanidad va a soportar todo eso? Es casi imposible hacerlo. Entonces, yo creo que hoy por hoy el Human in the Loop es fundamental. Y otro aspecto importante que quería comentar con respecto a esto, a la fragmentación, lo que tenemos como problema en general, y eso también en los Estados Unidos y en todas partes del mundo, es que los sistemas que fueron diseñados para las historias clínicas o los récords clínicos, fueron diseñados para un reporte, no fueron diseñados para que piense. Y eso es un mega problema que hoy en día se están enfrentando los que están implementando estas herramientas en diferentes países. ¿Por qué? Porque el sistema tiene un campo que debe ser categorizado, texto pero en categorías. No, tiene texto libre. Listo, suficiente para que los algoritmos se puedan equivocar. Entonces yo creo que nos toca a nosotros no solo seguir implementando, sino es que nuestra mente siempre esté pensando en datos y en qué es lo que voy a hacer datos, para que si no tengo el dato hoy, nada, tranquilo, implementalo y empieza a generar. Igual en un año vas a tener un montón de datos y el próximo año lo vas a poder utilizar. Entonces la idea es empezar a pensar en una filosofía de datos para inteligencia artificial. Totalmente. Muy interesante. Que priorice la captura y la calidad de esos datos, junto con la seguridad, ¿no? También. Tal cual. Pero sí. Y lo que comentabas del Human in the Loop, además de todo lo que dijiste vos, me gustaría agregar también está la cuestión de responsabilidad legal, ¿no? ¿Quién va a tener la responsabilidad de hacer un diagnóstico o realizar una indicación? Sí. ¿Va a tener alguna empresa de inteligencia artificial o la persona que estudió, que se matriculó para realizar esa profesión? Sí, yo creo que eso va a demorar un poco. Va a demorar un poco en quitarle la responsabilidad al médico. Ahorita el médico va a ser el responsable de todo. Si lo usa, no lo usa, cómo lo usa, vas a tener que saber. Es lo mismo que pasa hoy en día con la tecnología que tenemos molecular o genético. ¿Ok? O sea, el equipo puede hacer la prueba, pero tú tienes que interpretarlo. Tú tienes que ver cómo encajas esa información que te da la prueba en tu paciente. ¿Sí? Es más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que me bota en términos de datos, en términos de diagnóstico, en términos de recomendaciones para con mi paciente? Sigo siendo yo el responsable de saber qué limitaciones debe tener esa prueba, qué limitaciones debe tener esa herramienta o qué limitaciones debe tener esa recomendación. Y eso va a ser tarea de nosotros, los médicos. El juicio profesional. Me parece súper interesante, me parece esto que mencionan, que cualquier modelo, lo primero necesitamos es la colección de datos. Después necesitamos que esos datos sean buenos, porque si no, el modelo no va a ser bueno. Entonces me parece un aspecto importante, Juan Pablo, y la seguridad me parece hiper importante también, porque, es decir, quizás estamos haciendo demasiado. Creo que el primer estadio de la recolección del dato es súper importante, es lo que hoy no tenemos, y creo que cuando lo tengamos nos va a permitir crecer mucho más rápido en salud. Como ustedes dicen, en incorporar más modelos más rápido y que tengan resultados clínicos probados. Sin duda, y algo súper importante es exactamente lo que estamos haciendo en este espacio, hacerlo en los ambientes de trabajo. Yo me tengo que empezar a sentar, de hecho ya lo hago, con la gente de datos. Y los datos se tienen que empezar a sentar conmigo. ¿Para qué? Para que yo le dé la necesidad, para que entre ambos veamos qué calidad tenemos de datos y sean ellos los que me digan la alternativa más probable que me beneficie para
para con mi idea. O sea, si no trabajamos en equipo, la gente de datos no va a poder hacer nada de medicina y la gente de medicina tampoco va a poder con los datos. Entonces tenemos que empezar ya a formar equipos de trabajo en datos y en herramientas de hacer inteligencia artificial, que no es el área de sistemas. Y eso sí es importantísimo, ¿eh? Nosotros en el laboratorio ya hemos definido que no es el área de sistemas, pero el área de sistemas tiene que estar involucrado en esta subárea, digamos, porque al final es el que tiene que implementarlo y generalizarlo en el sistema, ¿verdad? Sí, totalmente. Me parece que tiene que estar todos los stakeholders en ese equipo y también ahí va a mejorar. Y me diste pie también, Juan Carlos, a hacer esta pregunta quizás para todos los que nos están escuchando de Chief Data Officer, que quizás vienen de distintas áreas, ¿no? Quizás no todos están en salud, quizás algunos están en banca, otros están en e-commerce. ¿Qué consejos les pueden dar ustedes para acelerar la IA en sus organizaciones? ¿Qué deberían priorizar? ¿Datos, talento, cultura? ¿Deberían tener en cuenta la regulación? ¿Qué consejos les pueden dar ustedes a todas las personas que nos están escuchando? Yo estoy tentado en decirte en todas las áreas, las que nombraste son importantes. Te voy a dar respuesta de ingeniero, depende. Son todas importantes, depende de la situación de la organización. Capaz que tenés que priorizar, tener datos de calidad. Y lo que comentaba Juan Carlos antes, de hacer equipo entre las áreas de tecnología y las áreas de negocio, tiene que ver con una cuestión de cultura, de datos dentro de una organización, que es nuestra función desarrollarla. Pero bueno, específicamente para lo que es AI, ¿qué consejo te podría dar? Yo creo que siempre, hoy por hoy, la tecnología está muy a mano, se pueden hacer un montón de cosas muy innovadoras con muy poco esfuerzo. Empezar con prueba de conocimiento, trabajar uno a uno con el que tiene el problema o con el que tiene la idea del negocio, y presentar resultados a alta gerencia, porque hay no sé en el caso de ustedes, pero calculo que es común a todos que hay una expectativa muy grande en las organizaciones y en los CEOs, en todo el C-level, de que la IA va a transformar la forma de trabajo. Entonces es el momento, digamos, para tirarse y empezar a hacer cosas, ¿sí? Lo más chico, lo más a mano que tengan, y bueno, tratar de que entregue un valor rápido a la organización. Muchas gracias, Emiliano. Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Mira, en mi caso, lo primero que yo recomendaría no es que tengamos que tenerle miedo, hay que tenerle pavor lo que se nos viene. Yo sí le tengo, la verdad. Es una velocidad y una aceleración que si no empezamos en nuestras organizaciones, el del costado nos va a pasar en 2 patadas. ¿Ok? Eso es por un lado. Por otro lado, yo creo que todos en la organización tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestro chip, ¿sí? Y empezar a pensar en datos. Eso es lo que tenemos que hacer. Todo lo que digamos, todo lo que hablemos, sí pensar en datos. Y por último, una vez que yo pienso en datos y empiezo yo dentro de cada área de la empresa, no importa cuál, dirección médica, recursos humanos, marketing, ¿qué tengo que resolver? Eso es lo más importante. En mi organización, ¿qué debo resolver? Debo resolver el call center, debo resolver el reclutamiento, debo resolver la prueba diagnóstica, debo resolver, no sé. Una vez que yo tenga claro qué debo resolver, no le preguntaré al experto de datos qué herramienta tiene para ayudarme a resolver el problema. Y eso es lo que está pasando hoy en día en las organizaciones. ¿Quién a resolver todos los problemas con inteligencia artificial? No es así. Tengo que tener bien claro qué, cómo, ¿sí? Para que de alguna manera el de datos me diga, mira, ¿sabes qué? Empecemos por sigamos por recolectemos datos en esto, el próximo año vamos con y así sucesivamente, pero toda la empresa tiene que cambiar y efectivamente tiene su palabra, cultura de datos. Esa es mi mejor recomendación. Sí, es cierto que hay mucho hype ahora, estamos siendo bombardeados constantemente con las mismas ofertas de sistemas o soluciones que llegaban antes, solo que ahora le contiene IA y nada, es importante ahí saber priorizar y también tener como un cimiento para utilizar ese tipo de soluciones porque hay riesgos asociados y es importante también conocerlos, ¿no? Tal cual. Totalmente, me parece que para todos los directores de datos que tenemos de LATAM, me parece que es su momento, es el momento que tienen que levantar la voz. Así que, Emiliano, Juan Carlos, muchas gracias por su tiempo. La verdad que aprendí mucho en este podcast con ustedes, así que les agradezco. No, a ustedes las gracias, encantado. Igual lo mismo, sí, encantado. Gracias a vos, Juan Pablo. Un gusto, Juan Carlos, y gracias a CDO LATAM.
De igual manera, Emiliano, gracias Juan Pablo, gracias Sidio. Cuídense mucho. Hasta pronto. Nos vemos en la próxima.